Un granjero millonario le ofreció comida a una madre con 2 bebés hambrientos. Pero cuando vio la marca de nacimiento de los pequeños, quedó completamente destrozado. Thomas apretó el volante de cuero de su BMW mientras observaba cómo el cielo se oscurecía a través del parabrisas. Los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso, luchando contra una lluvia que no dejaba de arreciar. A sus 45 años, este granjero millonario estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles en los negocios. Pero esa tarde, solo quería llegar a casa antes de que la tormenta empeorara. Maldita reunión, murmuró para sí mismo, subiendo la calefacción del coche. El camino rural, normalmente tranquilo, parecía aún más desolado bajo ese cielo gris. Los campos de trigo que bordeaban la carretera se doblaban con el viento, creando olas doradas que contrastaban con el paisaje sombrío. Los relámpagos empezaron a rajar el cielo, iluminando el entorno por fracciones de segundo. Thomas redujo la velocidad, preocupado por la visibilidad. Fue entonces cuando un destello más intenso reveló una silueta al borde de la carretera. Thomas entrecerró los ojos, sin estar seguro de lo que acababa de ver. No puede ser, dijo, frenando todavía más. Era una mujer joven, empapada por la lluvia, que sostenía 2 pequeños bultos contra su pecho. Thomas tardó apenas un segundo en darse cuenta de que eran bebés. La mujer caminaba despacio, con la cabeza agachada, luchando claramente contra el viento y la lluvia. Thomas la adelantó. Su primer instinto le decía que siguiera adelante. No era seguro parar para recoger a desconocidos, y mucho menos con esa tormenta. Pero algo le carcomía por dentro. Esa imagen, una mujer sola con 2 bebés bajo el aguacero, se quedó grabada en su mente. Al diablo con todo, decidió Thomas, frenando en seco. Dio la vuelta al coche y regresó, deteniéndose unos metros por delante de ella. Bajó la ventanilla del copiloto. «Oye. ¿Necesitas ayuda?», gritó por encima del ruido de la lluvia. La mujer levantó la vista, revelando unos rasgos delicados pero agotados. No podía tener más de 25 años. Sujetaba a los bebés con fuerza contra su cuerpo, y la desconfianza era evidente en sus ojos. «Estoy bien, gracias», respondió ella secamente, continuando su camino. Thomas la observó por el retrovisor. Los bebés parecían tan pequeños, protegidos únicamente por una fina manta. La situación era desesperada, dijera lo que dijera aquella mujer. Thomas salió del coche y sintió de inmediato el golpe brutal de la lluvia. En segundos, su traje italiano quedó completamente empapado. «Mira, viene una tormenta muy fuerte», gritó, manteniéndose a una distancia respetuosa. «No es seguro quedarse aquí fuera con esos niños». La mujer se detuvo y lo miró con una mezcla de miedo y orgullo. «No te conozco», dijo ella, con la voz temblorosa. «Me llamo Thomas Miller». «Tengo una granja a pocos kilómetros de aquí», respondió él, señalando en esa dirección. «Puedo llevarte allí o a donde necesites ir. Pero no te quedes bajo la lluvia con estos bebés». Un trueno retumbó, haciendo llorar a uno de los pequeños. La mujer intentó calmarlo meciéndolo suavemente, pero sus manos temblaban de frío. «Soy Marie», dijo finalmente. «Y estos son mis hijos». Thomas se fijó en sus labios azulados y en su ropa empapada. La bolsa desgastada que colgaba de su hombro parecía todo lo que tenía en el mundo. «Marie, tú y tus bebés van a enfermar si se quedan aquí fuera», dijo Thomas con firmeza, pero con amabilidad. «No te estoy pidiendo que confíes en mí. Solo te ofrezco refugio temporal de la tormenta». Otro rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno aún más ensordecedor. Esta vez, los 2 bebés empezaron a llorar al mismo tiempo. Marie los miró a ellos, luego miró el cielo, y finalmente miró a Thomas. «Está bien», dijo ella a regañadientes. «Pero solo hasta que pare la lluvia». Thomas asintió, aliviado, y abrió rápidamente la puerta trasera del coche. Marie dudó un momento antes de acercarse con cautela. «¿Seguro?», preguntó Thomas, notando su hesitación. «No tengo muchas opciones, ¿verdad?», respondió ella con una sonrisa triste. Thomas la ayudó a entrar al coche, esforzándose por no invadir su espacio personal. El contraste era llamativo. Marie, con ropa sencilla y desgastada, el pelo mojado pegado a la cara, sujetando a 2 bebés envueltos en mantas deshilachadas,
acomodándose ahora en el asiento de cuero beige inmaculado de aquel vehículo de lujo. Perdona por mojar el coche, murmuró Marie cuando Thomas volvió al asiento del conductor. No te preocupes por eso, respondió él, poniendo la calefacción al máximo. Lo que importa es sacarte de esta lluvia. Thomas miró por el retrovisor. Los bebés se habían calmado un poco gracias al calor del coche, pero seguían pálidos e inquietos. Marie, por su parte, estaba sentada rígidamente, como si en cualquier momento fuera a salir corriendo. ¿Cuántos meses tienen? Preguntó Thomas, intentando romper el hielo mientras conducía con cuidado por la carretera resbaladiza. 6 meses, respondió Marie, con la voz suavizándose al mirar a los bebés. Son gemelos. Thomas asintió con los ojos fijos en la carretera. Mi granja está a unos 10 minutos. Puedes usar el teléfono, darte un baño caliente, comer algo. Sin ningún tipo de compromiso. Marie no respondió, pero Thomas notó que sus hombros se relajaban ligeramente. Fuera del coche, la tormenta se intensificaba, azotando los campos y la carretera. Dentro, solo el suave ronroneo del motor y algún que otro quejido de los bebés rompían el silencio. Thomas mantenía el volante bien agarrado, consciente de la responsabilidad que acababa de asumir. No sabía nada de esa mujer ni de su historia, pero algo le decía que aquel encuentro no era casual. Mientras el coche avanzaba por el camino rural, sintió que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La verja de hierro forjado se abrió automáticamente cuando el coche de Thomas se acercó. Marie miró por la ventanilla con los ojos muy abiertos ante la inmensidad de la propiedad. ¿Vives aquí?, preguntó, con la voz casi en un susurro. Thomas asintió, observando su reacción por el retrovisor. La casa principal era un edificio colonial de 2 plantas con columnas blancas y ventanas enormes. A su alrededor se extendían hectáreas de tierra de cultivo que se perdían en la distancia, parcialmente ocultas por la lluvia. Mi familia lleva 3 generaciones con esta granja, explicó Thomas, aparcando bajo un porche cubierto. Vamos, entremos antes de que la tormenta empeore. Marie salió del coche con cuidado, sujetando a los gemelos con fuerza. Un relámpago iluminó el cielo y ella se agachó instintivamente para proteger a los bebés. Thomas abrió la puerta principal y encendió las luces, revelando un amplio recibidor con suelos de madera pulida y una escalera que subía al piso de arriba. ¿Sofía?, llamó Thomas. Sin obtener respuesta, explicó, mi ama de llaves debe haberse ido pronto por la tormenta. Marie se quedó cerca de la puerta, pareciendo aún más pequeña en medio de aquella casa tan imponente. Ven, dijo Thomas, guiándola por un pasillo. Tenemos varias habitaciones de invitados. Puedes quedarte en la del final del pasillo. Y en la habitación de al lado hay una cuna que podemos usar para los bebés. ¿Una cuna?, preguntó Marie, sorprendida. Para mi sobrina, explicó Thomas. Se queda aquí a veces. Thomas se detuvo ante la puerta de un dormitorio amplio con una cama de matrimonio decorada en tonos azules y blancos. ¿Te parece bien? El baño está ahí mismo. Marie entró con cautela, recorriendo la habitación con la mirada. Es perfecta. Gracias. Thomas se fijó en lo fuerte que seguía sujetando a los bebés, que empezaban a ponerse inquietos. Voy a buscar la cuna y unas toallas limpias. Vosotros 3 necesitáis secaros. Mientras Marie colocaba a los bebés en la cama, rodeándolos de almohadas para que no se cayeran, Thomas fue a la habitación de al lado, sacó la cuna portátil y la instaló rápidamente junto a la cama. Voy a traer toallas y ropa limpia, y a preparar algo de comer. No te molestes, dijo Marie apresuradamente. No es ninguna molestia, respondió Thomas con una sonrisa amable. Ahora vuelvo. En la cocina, Thomas abrió la nevera y empezó a reunir ingredientes para preparar una sopa sencilla. Mientras cortaba verduras, su mente volvía una y otra vez hacia la madre y los niños que estaban arriba. ¿Cómo había acabado una mujer tan joven con 2 bebés caminando sola bajo aquella tormenta? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? Puso una olla de agua a hervir y siguió preparando la comida, algo que raramente hacía. Sofía normalmente se encargaba de todo, pero Thomas sabía manejarse en la cocina cuando hacía falta. Unos 30 minutos después, regresó al dormitorio con una bandeja que llevaba un cuenco humeante de sopa, pan fresco y un vaso de zumo.
Llamó suavemente a la puerta. Adelante, respondió Marie. Thomas la encontró sentada en el borde de la cama, con la ropa seca que él había encontrado para ella, una camiseta y un pantalón de chándal. Los bebés, también con ropa seca sacada de un cajón, dormían en la cuna. Espero que te quede bien, dijo Thomas, dejando la bandeja en la mesilla de noche. Me queda perfecta, gracias. Y gracias también por la ropa de los bebés. Thomas miró a los gemelos dormidos. ¿Cómo se llaman? Lucas y Laura, respondió Marie, con una sonrisa suave que iluminó brevemente su rostro. Están agotados. Imagino que tú también, dijo él, señalando la sopa. Come mientras está caliente. Marie dudó, pero el olor de la sopa era demasiado tentador para resistirse. Cogió el cuenco y empezó a comer despacio, como queriendo que le durara lo máximo posible. Está deliciosa, murmuró entre cucharada y cucharada. Thomas se acomodó en el sillón junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. La tormenta seguía rugiendo al otro lado de los muros, la lluvia golpeando contra los cristales. ¿Puedo preguntarte qué hacías en esa carretera? Se aventuró Thomas con delicadeza. Marie se detuvo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de él antes de volver a bajarlos. Estoy buscando trabajo, respondió simplemente. En el pueblo donde estaba, las cosas no salieron bien. Thomas intuía que había mucho más, pero no insistió. ¿A dónde te diriges? Todavía no lo sé, respondió ella. Terminó la sopa y dejó el cuenco en la bandeja. Quizás a Cedar Falls. He oído que puede haber trabajo allí. Uno de los bebés se removió en la cuna, haciendo un pequeño ruido. Marie se levantó inmediatamente y fue hacia él. Ajustó la manta y le acarició la mejilla hasta que volvió a quedarse dormido profundamente. Thomas observó ese gesto. La ternura y la preocupación en sus ojos lo decían todo. A pesar de las dificultades, su devoción por sus hijos era absoluta. De repente, un recuerdo cruzó su mente. El de niño, corriendo por los campos de la granja mientras su madre le observaba desde el porche. Él nunca había conocido la necesidad ni la falta de hogar. La suya fue una infancia de privilegios y comodidad, tan distinta a la vida que aguardaba a esos bebés. Probablemente te estás preguntando por qué te estoy ayudando, dijo Thomas, rompiendo el silencio. Marie lo miró, todavía con cautela. La mayoría de la gente no se habría detenido a ayudar. La verdad es que yo tampoco sé exactamente por qué lo hice, admitió Thomas, pasándose la mano por el pelo todavía húmedo. Fue instinto. Sea cual sea el motivo. Gracias, dijo Marie con sinceridad. Mañana por la mañana nos habremos ido. Thomas asintió, aunque una parte de él ya estaba pensando en cómo podría ayudarla más. Algo en esa joven madre y en sus gemelos le tocaba en lo más hondo del corazón. La tormenta probablemente durará hasta mañana, comentó Thomas, poniéndose de pie. Quédate todo el tiempo que necesites. Caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Si necesitas algo durante la noche, mi habitación es la tercera puerta a la derecha. No dudes en llamar. María sintió y le dedicó una sonrisa tímida. Gracias de nuevo, Thomas. Al cerrar la puerta, Thomas se preguntó qué había cambiado en él ese día. ¿Por qué se había detenido en esa carretera? ¿Por qué había dejado entrar a unos desconocidos en su casa? ¿Era simple bondad o había algo más? De vuelta en su propia habitación, tumbado en la cama escuchando la lluvia, Thomas reflexionó sobre ese día tan extraño. En sus 45 años, raramente actuaba por impulso. Cada decisión era calculada, especialmente desde que asumió el control del negocio familiar. Quizás estaba compensando algo, intentando llenar un vacío con un acto de caridad. O quizás, simplemente, el destino había puesto a esa joven familia en su camino. De cualquier manera, cuando el sueño finalmente lo venció, Thomas tenía clara una cosa. No se arrepentía en absoluto de haber detenido el coche en aquella carretera bajo la tormenta. La luz del amanecer se colaba por las ventanas de la cocina mientras Thomas preparaba café. Había dormido sorprendentemente bien, dadas las circunstancias. Sofía, su ama de llaves, llegó a primera hora y se quedó atónita al enterarse de los inesperados huéspedes. Preparo un buen desayuno, dijo Sofía, sacando huevos y bacon de la nevera.
Esa pobre chica debe estar muerta de hambre. Thomas sonrió, agradecido por su disposición. Gracias. Y por favor, sin preguntas. Como usted diga, señor Miller, respondió Sofía con un discreto asentimiento. Unos pasos ligeros en el pasillo anunciaron la llegada de Marie. Apareció en la entrada de la cocina con uno de los gemelos en brazos. Buenos días, dijo tímidamente. Buenos días, respondió Thomas, apartando una silla para ella. ¿Has dormido bien? María asintió, acomodándose en la silla. Mejor que en mucho tiempo. El bebé que llevaba en brazos se estiró y gorjeó felizmente, un sonido que llenó la cocina de calidez. Este es Lucas, dijo Marie, acomodándolo en su regazo. Laura sigue durmiendo. Thomas se inclinó hacia el bebé, intrigado. Lucas tenía las mejillas regordetas y unos ojos grandes y curiosos, fascinado por el entorno nuevo. Extendió una manita pequeña hacia Thomas. «Le gustas», comentó Marie con una leve sonrisa. Algo dubitativo, Thomas le ofreció un dedo. El bebé lo agarró con una fuerza sorprendente para un niño tan pequeño. Ese gesto tan simple removió algo en su interior, un sentimiento que no sabía cómo nombrar. ¿Puedo cogerlo?, preguntó Thomas, sorprendiéndose a sí mismo. Marie pareció desconcertada por un momento, pero asintió. Claro. Marie le pasó a Lucas, y Thomas lo sostuvo con brazos algo torpes, como si temiera que el pequeño pudiera romperse. Sujétale la cabeza, guió Marie suavemente. Sí, así. Justo así. Thomas ajustó el agarre, cautivado por aquella criaturita que tenía en brazos. El bebé lo miraba fijamente con ojos curiosos, como intentando descifrar quién era ese desconocido. Hola, Lucas, susurró Thomas. En ese momento, Sofía dejó un vaso de zumo en la mesa. El desayuno estará listo en unos minutos. También preparo algo para los bebés. No hacía falta tanto esfuerzo, empezó a decir Marie. Tonterías, cariño, la interrumpió Sofía con una cálida sonrisa maternal. Mis nietos me visitan a menudo. Un bebé nunca es molestia. Un llanto resonó desde el pasillo. Marie se levantó de un salto. Es Laura. Ahora vuelvo. Thomas se quedó meciendo suavemente a Lucas. Sentía una extraña familiaridad con el bebé, algo que no lograba identificar. Marie regresó unos minutos después con Laura en brazos. A diferencia de su hermano, ella parecía estar de mal humor al despertar. Siempre se despierta así, dijo Marie con una sonrisa tierna. Thomas le devolvió a Lucas y se ofreció a coger a Laura. Mientras intercambiaban a los bebés, Lucas se puso nervioso y estiró los brazos hacia su hermana. Odian separarse, explicó Marie. Sofía trajo el desayuno, huevos, bacon, tostadas y café recién hecho. Mientras comían, Thomas no podía apartar la vista de los gemelos. Lucas se había calmado y ahora estaba sentado en el regazo de Marie, intentando agarrar una cuchara. Fue entonces cuando el bebé se movió y Thomas notó algo. La camiseta de Lucas se le subió ligeramente, dejando al descubierto su hombro derecho. Allí, casi escondida, había una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente. Thomas sintió que el estómago se le encogía. Rápidamente miró a Laura, buscando la oportunidad de ver su hombro también. ¿Tienen alguna marca de nacimiento?, preguntó con aparente naturalidad, intentando mantener la voz firme. Marie pareció sorprendida por la pregunta. Sí, los dos tienen la misma marca en el hombro derecho. ¿Cómo lo sabías? Me fijé cuando la camiseta de Lucas se le subió, respondió Thomas, con la mente a 1000 por hora. Es curioso, ¿verdad? Una pequeña luna creciente en los dos, dijo Marie, apartando suavemente el cuello de la camiseta de Laura para mostrársela. ¿Idéntica? El médico dijo que es rarísimo que los gemelos tengan exactamente la misma marca de nacimiento. Thomas se quedó mirando la marca de Laura. Una pequeña luna creciente. Igual que la de Lucas. Igual que la de su hermano. Un recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Paul con 16 años, riéndose mientras nadaban en el lago de la granja. Es la marca de los Miller, bromeó, enseñando la pequeña luna creciente en su propio hombro derecho. Papá también tiene una igual, ¿sabes? Paul.
su hermano menor. Muerto hacía casi 3 años en un accidente de coche. Al menos, eso era lo que todos creían. Thomas sintió que se le cortaba la respiración. La habitación pareció dar vueltas. Esa marca. Esa maldita marca que aparecía de vez en cuando en la familia Miller desde hacía generaciones. ¿Estás bien, Thomas? La voz de Marie sonaba lejana. Thomas parpadeó, obligándose a volver al presente. Sí, perdona. Es que acabo de recordar algo que tengo que hacer hoy. Marie lo observó con extrañeza. Thomas había palidecido de golpe. Estoy bien, solo un poco cansado. Thomas se levantó bruscamente, con el café a medio terminar. Sofía se encargará de vosotros. Tengo que atender unas cosas en el despacho. Salió de la cocina rápidamente, sintiendo la mirada desconcertada de Marie en la espalda. En el pasillo, se apoyó contra la pared y tomó una bocanada profunda de aire. No podía ser. Era imposible. En su despacho, cerró la puerta y se dirigió directamente a la estantería. Con manos temblorosas, cogió un marco de plata. La foto lo mostraba a él y a Paul en su última Navidad juntos. Paul sonreía abiertamente, con esa sonrisa contagiosa por la que todo el mundo lo recordaba. Thomas se hundió en el sillón de cuero, sosteniendo todavía la fotografía. Paul había muerto. Su coche fue encontrado destrozado al fondo de un barranco. Su cuerpo nunca fue recuperado del todo por culpa del incendio. La identificación se realizó a través de objetos personales y registros dentales. Pero esos bebés en la cocina. Con esa marca de nacimiento. Thomas abrió el cajón del escritorio y sacó un álbum antiguo. Lo fue hojeando hasta encontrar la foto que buscaba. Paul con 12 años en la playa, posando orgulloso con la marca que llamaba su sello personal. Ahí estaba. Exactamente igual que la de los gemelos. Una pequeña luna creciente en el hombro derecho. El tiempo encajaba. Si Paul hubiera sobrevivido de alguna manera, y si hubiera empezado una nueva vida, los bebés habrían sido concebidos poco después del supuesto accidente. Thomas cerró el álbum de golpe. Su mente iba a toda velocidad, conectando puntos, formando teorías, algunas rozando lo absurdo. ¿Podría Paul estar vivo? ¿Habría asumido una nueva identidad? ¿O simplemente eran sus hijos concebidos antes del accidente? ¿Y Marie? ¿Qué sabía ella? Era posible que no supiera quién era realmente el padre de sus hijos. Thomas se cubrió la cara con las manos, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía que averiguar más, pero con mucho cuidado. Si había algún vínculo entre esos bebés y su hermano, necesitaba conocer la verdad. Un sonido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Sofía estaba allí, con cara de preocupación. Señor Miller. La joven pregunta si ha hecho algo malo. Dice que usted parecía disgustado. Thomas respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. Por favor, dile que estoy bien, Sofía. Solo recordé un asunto urgente. Una vez que Sofía se fue, Thomas volvió a mirar la foto de Paul. Su sonrisa alegre parecía esconder ahora secretos oscuros. ¿Qué hiciste, hermano? Murmuró Thomas dirigiéndose a la imagen. ¿Y por qué desapareciste? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire del silencioso despacho sin respuesta alguna. Pero Thomas estaba decidido a descubrir la verdad, por muy dolorosa que pudiera ser. Thomas observaba a Marie y a los gemelos desde la ventana de su despacho. Ella estaba en el jardín, sentada en un banco bajo un gran roble, con los bebés sobre una manta extendida en la hierba. A insistencia de Thomas, Marie había aceptado quedarse unos días más. Para que los niños descansen, había argumentado él, aunque sus motivos eran otros. Thomas cogió el teléfono y marcó un número que raramente usaba. Garrett Investigaciones, respondió una voz grave al otro lado. Mike, soy Thomas Miller. Thomas, ¿cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Thomas hizo una pausa breve. Necesito una investigación discreta. Tengo una huésped inesperada en casa y me gustaría saber más sobre ella. Le proporcionó los escasos datos que tenía de Marie, su nombre completo, que había visto brevemente en su identificación cuando estaba en la bolsa, y una descripción física.
Hay algo más, añadió Thomas, bajando la voz. Necesito que reabras la investigación sobre la muerte de mi hermano. Paul. Sonó sorprendido Mike. Creía que ese caso estaba cerrado. Hazlo, Mike. Discreción absoluta. El dinero no es problema. Tras colgar, Thomas abrió el cajón con llave de su escritorio y sacó una caja de madera. Dentro guardaba recuerdos de Paul, entradas de conciertos a los que fueron juntos, fotos antiguas, notas escritas a mano. Thomas sacó una fotografía amarillenta. Dos niños sonreían a la cámara con las caras manchadas de barro, sosteniendo orgullosos una rana que acababan de atrapar en el lago de la granja. Paul siempre fue el aventurero, murmuró Thomas, recordando aquel día. El viento había soplado fuerte. Pero eso no había impedido que Paul, con apenas 8 años, insistiera en explorar el lago. Thomas, 4 años mayor, fingía resistirse, aunque en el fondo adoraba las escapadas que su hermano pequeño siempre inventaba. Vamos, Tommy. Había gritado Paul, usando el apodo que solo él se permitía. La vida es demasiado corta para quedarse dentro. Thomas sonrió con tristeza ante el recuerdo. Su hermano siempre había vivido al máximo, como si intuyera que su tiempo podría ser breve. Otro recuerdo emergió, este más reciente y más doloroso. Paul con 25 años, sentado en ese mismo despacho, anunciando que se iba a marchar. Necesito espacio, Tommy, había dicho, evitando la mirada de Thomas. Esta vida, el negocio familiar, todas las expectativas. No son para mí. Thomas había discutido, suplicado, incluso rogado que lo reconsiderara. La granja era lo bastante grande como para que cada uno siguiera su propio camino. Pero Paul estaba decidido. Me voy al oeste. Quiero vivir una vida sencilla durante un tiempo. Había algo definitivo en el tono de Paul, algo que Thomas no supo reconocer en aquel momento. En las semanas siguientes, Paul vendió su coche deportivo, retiró una gran suma de dinero de su cuenta bancaria y redujo sus pertenencias a una sola maleta. Thomas guardó la fotografía y cogió una carpeta. Dentro había extractos bancarios, registros de llamadas, cartas ocasionales, todo lo que quedaba de los últimos años de Paul. Las llamadas fueron espaciándose. Los correos se fueron haciendo más breves y vagos. Y 3 años atrás llegó la noticia del accidente. Un coche identificado como el nuevo vehículo de Paul había sido encontrado al fondo de un barranco. Thomas fue pasando documentos, buscando algún detalle que se le hubiera podido escapar. Paul había comprado un coche de segunda mano al llegar al oeste. Había alquilado un pequeño apartamento en un pueblo llamado Riverdale. Había encontrado trabajo como carpintero en una tienda local. «Carpintero», murmuró Thomas. Paul siempre había sido hábil con las manos, tallando pequeñas esculturas de madera desde que eran niños. Un detalle le llamó la atención. En los 6 meses anteriores al accidente, Paul realizó retiradas regulares de pequeñas cantidades de efectivo. Nada que levantara sospechas por sí solo, pero sumadas suponían una cantidad considerable. Thomas cerró la carpeta, frustrado. Nada de todo eso explicaba las marcas de nacimiento idénticas de los gemelos ni la presencia de María allí en ese momento. El sonido de risas infantiles llegó desde el exterior. Thomas volvió a la ventana. María estaba haciéndole cosquillas a Lucas mientras Laura lo observaba con unos ojos grandes y curiosos. Había algo en la manera en que Lucas se reía, echando la cabeza hacia atrás, que era tan familiar, tan de Paul. Y la mirada atenta de Laura, observando todo con intensidad, era exactamente como su hermano estudiaba un nuevo proyecto. Thomas bajó al jardín y se acercó con naturalidad. «Parece que estáis disfrutando del sol», comentó. Marie levantó la vista, protegiéndose los ojos con la mano. «El calor es bueno para los bebés. Gracias por... Bueno, por dejarnos quedarnos un poco más». Thomas asintió y se sentó en la hierba junto a ellos. Lucas gateó inmediatamente hacia él, curioso por el recién llegado. Thomas cogió al bebé y lo estudió detenidamente. La forma de sus ojos, su barbilla. Había algo allí. Algo de Paul. Pero también rasgos que no reconocía, presumiblemente de Marie. «Nunca has mencionado al padre de los niños», comentó Thomas con ligereza, intentando sonar casual. La sonrisa desapareció del rostro de Marie,
sustituida por un cansancio profundo. No hay mucho que decir. Ya no está con nosotros, respondió Marie, apretando a Laura contra ella, como buscando consuelo. Thomas quería preguntar más, pero vio cómo la expresión de Marie se cerraba. Cambió de tema, hablando del tiempo y de los planes para la cena, aunque su mente no dejaba de dar vueltas, intentando encajar las piezas del puzzle. Más tarde ese día, Sofía le comentó algo interesante. La señorita Marie se pasea por la casa cuando cree que nadie la ve, dijo Sofía mientras servía el té. Sobre todo por las habitaciones donde hay fotos del señor Paul. Thomas sintió un vuelco en el corazón. ¿Y qué hace? ¿Dice algo? No, señor. Solo las observa con mucha atención, como si estuviera buscando algo familiar. Thomas la agradeció y la despidió. En su despacho, contempló la foto de Paul sobre el escritorio, una de las últimas que se sacaron de su hermano antes de que se marchara. La sonrisa de Paul parecía forzada, como si ya estuviera planeando su huida. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Tengo información preliminar, dijo Mike. Marie Johnson, 25 años, huérfana, creció en acogida. Trabajó como camarera en varios sitios durante los últimos años. Su último lugar conocido, un café llamado La Puerta Azul, en Riverdale. Thomas sintió que se le escapaba el aire. Riverdale. El mismo pueblo donde Paul se había instalado. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre ese café. ¿Quién trabajó allí? ¿Quién lo frecuentaba? ¿Y Mike? Busca cualquier posible conexión con Paul. Tras colgar, Thomas volvió a la ventana. Fuera, Marie empujaba suavemente el cochecito que Sofía había encontrado en el desván. Se la veía más en paz que en los días anteriores, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. ¿Qué hacías en Riverdale, Paul? Murmuró Thomas para sí mismo. ¿Y por qué esta mujer apareció en mi puerta con unos niños que se te parecen tanto? Las piezas del puzzle empezaban a encajar, formando una imagen a la vez esperanzadora e inquietante. Thomas todavía necesitaba más información, pero una cosa estaba clara. El pasado que creía conocer estaba lleno de secretos. Y de algún modo, esos secretos habían encontrado el camino de regreso a casa. Había pasado una semana desde la llegada de Marie. El tiempo tormentoso hacía tiempo que había dejado paso a días soleados, pero Marie seguía en la granja por invitación de Thomas. Durante la cena, Thomas observaba a Marie dando de comer a Laura mientras Lucas dormía en un improvisado corralito en el comedor. Se te da muy bien, comentó Thomas, sirviéndole más zumo a Marie. Ella esbozó una sonrisa tímida. Tuve que aprender rápido. Cuidar a dos bebés sola no es fácil. Era la primera vez que ofrecía información sobre su situación sin que le preguntaran. Thomas aprovechó la apertura. Debió de ser muy duro. Marie guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que no podría con ello, empezó a decir en voz baja. Pero él estaba tan feliz que me dio fuerzas. El padre de los gemelos. María sintió, con los ojos fijos en Laura. Era un buen hombre. Un hombre sencillo, pero con un corazón enorme. Thomas sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó? Un accidente, respondió Marie, con la voz quebrándose. Justo antes de que nacieran los bebés. Me quedé sola, sin familia, sin dinero. Thomas quería preguntar más sobre el accidente, pero algo en el rostro de Marie le advirtió que no debía presionar. El dolor todavía estaba muy fresco. Lo siento de verdad, dijo Thomas sinceramente. Marie se secó una lágrima discreta. Tuve suerte de encontrarme con gente buena en el camino. Como tú. Thomas sonrió, sintiendo a la vez culpabilidad y cariño. Una parte de él estaba investigando a Marie a sus espaldas, mientras que otra parte se preocupaba genuinamente por su bienestar. ¿Por qué no te quedas un poco más? Se oyó decir a sí mismo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. La granja es grande, y a Sofía le encanta ayudar con los bebés. Marie lo miró sorprendida. Ya hemos abusado demasiado de tu hospitalidad. Para nada, insistió Thomas con suavidad. De verdad, disfruto de la compañía. Esta casa ha estado demasiado silenciosa estos últimos años.
Ella estudió su rostro, buscando quizás algún engaño. Finalmente, asintió. Quizás podemos quedarnos un par de semanas más, hasta que encuentre trabajo y un lugar. Sin prisa, le aseguró Thomas. Estás bienvenida todo el tiempo que necesites. Al día siguiente, Thomas le mostró a Marie los alrededores de la propiedad. Los gemelos dormían la siesta bajo la supervisión de Sofía mientras ellos paseaban por los exuberantes campos, que se extendían hasta el horizonte. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó Marie, impresionada por la extensión de la granja. Es de la familia, aclaró Thomas. Mi abuelo empezó con unas pocas hectáreas, y después mi padre fue expandiendo. Ahora yo me encargo de todo. Debe de ser una enorme responsabilidad. Lo es, admitió Thomas. Pero tengo muy buenos empleados, y me encanta lo que hago. Convertir la tierra en algo productivo. Se detuvieron junto a un pequeño lago bordeado de sauces llorones. Era un lugar tranquilo, escondido del resto de la propiedad. Este era el lugar favorito de mi hermano, dijo Thomas, sentándose en un tronco caído. Pasaba horas aquí, pescando o simplemente pensando. Marie se sentó a su lado. ¿Tienes un hermano? Thomas vaciló. ¿Tenía? Paul murió hace 3 años. Lo siento, dijo Marie suavemente, tocándole el brazo por un breve instante. Thomas sintió un escalofrío al contacto. Era la primera vez que ella iniciaba un gesto físico. Era más joven que yo, continuó Thomas. Siempre fue el rebelde de la familia. Cuestionaba todo, desafiaba las tradiciones. Suena interesante. Thomas sonrió al recuerdo. Lo era. Tenía un espíritu libre que yo admiraba, aunque a veces me volvía loco. Marie miró el lago con expresión serena. Este lugar tiene buena energía. Entiendo por qué le gustaba. En los días siguientes, Thomas notó un cambio en Marie. Parecía más relajada, menos a la defensiva. Empezó a ayudar a Sofía en la cocina, aprendiendo a hacer pan y conservas. A veces Thomas la encontraba en el jardín, con los gemelos sobre una manta a la sombra, leyendo tranquilamente un libro de la biblioteca. Una tarde la descubrió en la sala de música tocando el piano. Era una melodía sencilla, interpretada con dedos titubeantes. No sabía que tocabas, dijo Thomas desde la entrada. Marie se detuvo bruscamente, sonrojándose. La verdad es que no sé tocar. Siempre quise aprender, y cuando vi el piano. Por favor, sigue tocando, la animó Thomas, entrando en la habitación. Hace años que nadie lo usa. ¿Tu hermano tocaba?, preguntó ella, presionando las teclas suavemente. Thomas asintió, sentándose en el sillón cercano. Era muy bueno. Autodidacta, como en tantas otras cosas que hacía. Marie sonrió y reanudó la melodía sencilla. Thomas cerró los ojos, dejándose llevar por la música y los recuerdos. Era extraño cómo Marie parecía traer a Paul de vuelta a su vida, sin saber siquiera la posible conexión entre ellos. Por las noches, Thomas recibía actualizaciones de Mike sobre la investigación. Efectivamente, Paul había sido un cliente habitual del café donde trabajaba Marie. Varios testigos confirmaban haberlos visto hablar, aunque nadie sabía con certeza hasta qué punto llegaba su relación. Sigue investigando, le indicó Thomas por teléfono. Quiero saber todo sobre los últimos meses de Paul en Riverdale. Mientras guardaba las notas de la investigación, Thomas se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Con cada día que pasaba, se sentía más unido a Marie. Su bondad, su fortaleza silenciosa y su devoción por sus hijos lo atraían como un imán. Pero si sus sospechas eran correctas, si los gemelos eran hijos de Paul, ¿por qué Marie no había dicho nada? ¿Qué estaba ocultando? El llanto de un bebé interrumpió sus pensamientos. Thomas salió del despacho y vio luz bajo la puerta del dormitorio de Marie. El llanto seguía, cada vez más fuerte. Llamó suavemente. ¿Está todo bien? Marie abrió la puerta con cara de agotamiento. Sostenía a Lucas, que lloraba inconsolablemente. Tiene fiebre, explicó, preocupada. Y no consigo que Laura se duerma mientras lo atiendo a él. Thomas entró y vio a Laura de pie en la cuna, a punto de romper a llorar también. ¿Puedo ayudar? ¿Qué necesitas?
Podrías coger a Laura mientras le doy la medicina a Lucas. Se pone muy nerviosa cuando su hermano llora. Thomas tomó a Laura en brazos, sorprendido de lo natural que le resultó el movimiento. La niña lo miró con unos ojos enormes y curiosos, luego agarró su camisa con sus manitas pequeñas. «Hola, pequeña», susurró Thomas. «Tu hermano va a estar bien». Marie le dio la medicina a Lucas, meciéndolo suavemente para calmarlo. Thomas paseó por la habitación con Laura, tarareando una nana que su madre solía cantarle. Poco a poco, Lucas se fue tranquilizando. Marie se sentó en la cama, todavía sosteniéndolo. «Se te da bien con los niños», observó Marie, mirando a Laura casi dormida en sus brazos. Thomas sonrió. «Supongo que es instinto. La verdad es que nunca había pasado mucho tiempo con bebés». Marie le indicó un sitio a su lado en la cama. Thomas se sentó, todavía con Laura, que ya estaba dormida. «Gracias», dijo Marie, «no solo por esta noche, sino por todo». En la quietud de ese dormitorio, con los dos niños dormidos y Marie a su lado, Thomas sintió una extraña sensación de pertenencia. Como si ese momento estuviera destinado a ser. «Marie», susurró casi sin darse cuenta. «¿Quién eres realmente?» Ella lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» Thomas negó con la cabeza, echándose atrás. «Nada. Solo me alegra que estés aquí». Marie sonrió, y por un instante, Thomas olvidó sus dudas y sus sospechas. En ese momento, en esa habitación tranquila, eran simplemente dos adultos cuidando de dos niños inocentes. Todo lo demás, las investigaciones, las preguntas sin respuesta, las coincidencias inquietantes, podía esperar hasta la mañana. El sobremarrón estaba sobre el escritorio de Thomas cuando entró a su despacho a la mañana siguiente. Mike Garrett, eficiente como siempre, había dejado el informe con la seguridad de la granja al amanecer, para máxima discreción. Thomas cerró la puerta, se sirvió un café y se sentó, mirando el sobre durante unos instantes antes de abrirlo. Dentro había un informe detallado sobre Marie Johnson, y lo más importante, sobre los últimos años de Paul Miller. «Veamos en qué andabas, hermanito», murmuró Thomas, hojeando el documento. Las primeras páginas confirmaban lo que Thomas ya sabía. Después de dejar la granja familiar, Paul viajó hacia el oeste, estableciéndose finalmente en un pequeño pueblo llamado Riverdale, a unos 300 kilómetros de distancia. Un lugar con menos de 10.000 habitantes, el tipo de pueblo donde todo el mundo se conoce. Típico de Paul, pensó Thomas. Siempre quiso una vida más sencilla. El informe explicaba que Paul encontró trabajo como carpintero en una tienda de muebles local. No usó sus contactos familiares ni su título universitario. Al contrario, empezó desde cero como aprendiz, ganándose poco a poco una reputación como artesano habilidoso. Thomas fue pasando páginas, asimilando los detalles de la nueva vida de su hermano. Paul alquiló un modesto apartamento encima de una ferretería, tomaba sus comidas en el café local llamado La Puerta Azul, y los domingos iba a pescar al lago del pueblo. Parecía llevar una existencia tranquila y anónima. Un detalle le llamó la atención. Paul había mantenido una cuenta bancaria secreta, separada de las finanzas familiares. Thomas sabía que existía, pero nunca había cuestionado su propósito. Ahora, el informe revelaba un patrón interesante. Pequeñas retiradas regulares de efectivo durante los 2 años anteriores al accidente. Thomas cogió el teléfono y llamó a Mike. «Necesito que investigues esas retiradas de efectivo. ¿A dónde iba ese dinero?» «Ya estoy en ello», respondió Mike. «Pero tengo algo más que quizás quieras ver. Ve a la página 15». Thomas hojeó el informe hasta la página indicada. Había una fotografía que le encogió el corazón. Mostraba a Paul, sin afeitar y con ropa sencilla, sentado en un banco de un parque. La fecha indicaba que la foto había sido tomada aproximadamente un mes antes de su supuesto accidente. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Thomas, sin poder apartar los ojos de su hermano. «Del archivo del periódico local. Publicaron un artículo sobre un proyecto comunitario para renovar el parque infantil del pueblo. Paul era uno de los voluntarios». Thomas lo agradeció y colgó, siguiendo estudiando la imagen. Paul se veía tan diferente, relajado, viviendo con sencillez. Y sin embargo, Thomas reconocía el brillo familiar en los ojos de su hermano.
Parecía feliz. En paz. Pasando la página, Thomas encontró más detalles sobre la vida de Paul en Riverdale. Al parecer, se había convertido en parte de la comunidad, implicándose en proyectos locales. Había ayudado a construir un refugio de animales, organizado una recaudación de fondos para renovar la biblioteca, ofrecido clases gratuitas de carpintería a adolescentes en riesgo de exclusión. ¿Qué estabas haciendo, Paul?, susurró Thomas. ¿Por qué nos ocultaste todo esto? Una respuesta parcial llegó unas páginas más adelante. El informe mostraba registros de donaciones anónimas a causas locales, el hospital del pueblo, una guardería para niños desfavorecidos, un programa de comidas para personas mayores. Las cantidades coincidían con las retiradas regulares de la cuenta secreta de Paul. El orgullo y la tristeza invadieron a Thomas por igual. Paul había estado usando su dinero de la familia, para ayudar a los demás en silencio, sin buscar nunca ningún reconocimiento. Era tan típico de él. Thomas pasó otra página y encontró lo que más le intrigaba, información sobre Mary Johnson. Tal como sospechaba, Mary había trabajado en la Puerta Azul durante casi 3 años, el mismo café que Paul visitaba cada día. El informe incluía una foto del establecimiento con Mary detrás del mostrador, sonriendo a un cliente. Thomas estudió la imagen, intentando ver si el cliente parcialmente visible era Paul, pero no quedaba claro. Según los testigos que Mike había entrevistado, Paul y Mary desarrollaron una amistad con el tiempo. Paul entraba al café cada mañana, siempre sentándose en la misma mesa junto a la ventana, a menudo quedándose durante horas para leer o trabajar en bocetos de muebles. Mary, que era nueva en el pueblo por aquel entonces, empezó como camarera y acabó siendo la encargada del café. Los lugareños comentaban que los dos parecían muy cercanos, aunque nadie tenía certeza sobre la naturaleza exacta de su relación. Eran discretos, señalaba una fuente anónima, pero cualquiera podía ver que había algo especial entre ellos. Él se iluminaba cada vez que ella entraba. Thomas siguió leyendo y descubrió que Paul y Mary eran voluntarios en varios proyectos comunitarios. La renovación de la biblioteca, la organización de un evento benéfico para la guardería. Luego llegó la parte más reveladora. Unos 3 meses antes del accidente, Mary dejó repentinamente su trabajo en el café. Una semana después, Paul también dejó de ir. Algunos lugareños especulaban con que habían tenido una pelea. Otros creían que su relación había pasado a una etapa más seria. Y entonces muere en un accidente, murmuró Thomas. Y 9 meses después, Mary tiene gemelos. El cronograma encajaba perfectamente. Si Paul y Mary habían tenido una relación, y si los gemelos eran hijos de Paul, ¿por qué ella nunca había pronunciado su nombre? ¿Por qué no había contactado a la familia después del accidente? Thomas llegó a las páginas finales, con más detalles sobre el trabajo comunitario de Paul en Riverdale. Al parecer, se había convertido en una figura muy querida en el pueblo, conocido por su generosidad y su disposición a echar una mano. Un propietario local declaró: Paul tenía un corazón enorme. Siempre era el primero en ofrecer ayuda cuando alguien lo necesitaba. Había registros de donaciones anónimas a diversas causas, siempre en cantidades lo bastante pequeñas como para no llamar la atención, pero que en conjunto tenían un impacto real en el pequeño pueblo. Thomas estaba convencido de que todo era obra de Paul, utilizando su fondo secreto. Construiste una vida entera, murmuró Thomas, cerrando el informe. Una vida que te hacía verdaderamente feliz. Pensó en Mary, en los gemelos, en esas marcas de nacimiento idénticas. Todas las respuestas estaban ahí, a plena vista. Y sin embargo, algo seguía sin encajar. Si Mary y Paul estaban juntos, ¿por qué ella nunca había mencionado su nombre? ¿Por qué no reconocía las fotos de Paul en la casa? Y sobre todo, ¿por qué estaba caminando sola por esa carretera rural tan cerca de la granja de los Miller? Thomas guardó el informe bajo llave en el cajón del escritorio. Tenía más preguntas que nunca, pero decidió no confrontar a Mary todavía. Si ella guardaba un secreto, tendría que compartirlo voluntariamente, cuando estuviera lista. Desde la ventana del despacho, la vio de nuevo en el jardín, empujando el cochecito. Se la veía más calmada estos días, como si por fin hubiera encontrado un refugio seguro. Esperaré, decidió Thomas. Ella lo contará cuando esté preparada. Mientras tanto, le pidió a Mike que siguiera investigando.
Todavía faltaban demasiadas piezas del puzzle, y Thomas estaba decidido a encajarlas todas. El destino de su hermano y la misteriosa mujer que había aparecido en su puerta con 2 niños que podrían ser su sobrina y su sobrino así lo exigían. Esa tarde, la casa estaba en silencio. Thomas había salido a una reunión en el pueblo, Sofía tenía el día libre, y los gemelos dormían la siesta después de una mañana muy activa. Marie deambulaba por el pasillo del segundo piso, sintiendo una extraña mezcla de paz e inquietud. Llevaba casi 3 semanas en la granja y empezaba a sentirse como en casa. Era un sentimiento peligroso, lo sabía. Nada de aquello era permanente. Pronto tendría que seguir adelante, encontrar su propio camino con los bebés. Marie se detuvo ante el despacho de Thomas. Siempre estaba cerrado y era un espacio que ella respetaba, pero ese día notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Solo un vistazo rápido, se dijo a sí misma, empujando la puerta suavemente. El despacho era exactamente como lo había imaginado, elegante, organizado, con estanterías que cubrían las paredes y dominado por un escritorio grande con ventanas luminosas que daban a los campos. Irradiaba poder y tradición. Marie recorrió el espacio despacio, rozando con los dedos los libros encuadernados en cuero, admirando los objetos sobre el escritorio, una pluma antigua, un pisapapeles de cristal, un marco de plata con una foto de un Thomas más joven. Toda una pared estaba cubierta de fotografías enmarcadas. Marie se acercó, curiosa. La mayoría mostraban la granja en distintas épocas, algunas en blanco y negro, otras en color. Thomas aparecía en muchas de ellas, siempre con la misma postura seria. Entonces su mirada cayó sobre una foto más grande en un lugar de honor, y Marie sintió que se le cortaba la respiración. En lo que parecía ser un evento formal, estaba de pie una familia elegantemente vestida. Un hombre y una mujer mayores en el centro, Thomas a la izquierda con un traje oscuro, con aire sereno, y a su derecha, sonriendo sutilmente, estaba Paul. Su Paul. Y sin embargo, no era su Paul. Este llevaba un traje caro, con el pelo perfectamente arreglado, perteneciendo claramente a un mundo de riqueza y privilegio. No el humilde carpintero de vaqueros y camiseta que ella había conocido en Riverdale. No puede ser, susurró Marie, acercándose más a la foto. Un torrente de recuerdos la inundó. Paul entrando al café una mañana lluviosa. El pelo mojado, esa sonrisa suave. Lo de siempre, Marie, preguntaba siempre, genuinamente interesado en cómo le había ido el día. Paul ayudándola a cerrar el café tarde por la noche, acompañándola hasta su apartamento para asegurarse de que llegaba bien. Paul construyendo una pequeña estantería para su cocina diminuta, negándose a aceptar ningún pago. El Paul humilde. El Paul amable. El Paul discreto. Con manos temblorosas, Marie tomó la foto para verla de cerca. No había ninguna duda. Era él. La misma sonrisa contenida, esos mismos ojos cálidos. Pero ese Paul era claramente un hombre rico, parte de una familia poderosa. Sus ojos volvieron a Thomas en la fotografía. El mismo hombre que la había recogido bajo la tormenta, que le había ofrecido un lugar donde quedarse, que jugaba con sus hijos cada mañana. El hombre en quien empezaba a confiar y a admirar. Thomas. El hermano de Paul. Dios mío, murmuró Marie, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. Ahora todo tenía sentido. La misteriosa amabilidad de Thomas, su interés silencioso por los gemelos, las preguntas sutiles sobre su pasado. Él sabía. O al menos lo sospechaba. Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre el marco. Marie intentó limpiarla con la manga, con su mundo desmoronándose a su alrededor. Paul nunca le habló de su familia, nunca mencionó a un hermano rico ni a una gran propiedad. Solo le dijo que era un hombre solo, abriéndose camino por su cuenta, eligiendo una vida más sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué ocultó tanto? El sonido de un coche fuera rompió su hilo de pensamientos. Thomas había vuelto. Marie miró la foto que tenía en las manos, presa del pánico. Intentó colocarla de nuevo en la estantería, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cayó. La puerta principal se abrió. Pasos en el vestíbulo. Marie. La voz de Thomas resonó por toda la casa. Marie consiguió dejar la foto,
aunque no del todo bien alineada como antes. Se dio la vuelta para salir, pero se encontró con Thomas en el umbral, mirándola con una expresión indescifrable. Thomas, yo. La puerta estaba entreabierta, y su mirada revelaba lo que había descubierto. Thomas miró la foto en la estantería, ligeramente torcida, y luego el rostro de Marie cubierto de lágrimas. «¿Lo reconociste?», dijo Thomas. No era una pregunta, sino una afirmación. Marie sintió que las rodillas le fallaban. Se apoyó en el escritorio para no caerse. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró. Que era su hermano. Thomas entró en el despacho y cerró la puerta suavemente tras él. «¿Por qué no me dijiste tú a mí que lo conocías?». Un silencio tenso llenó la habitación. Thomas cogió la foto que María había estado examinando. «Una vez que me di cuenta de que lo conocías, quise entender primero. Descubrir qué conexión tenías con mi hermano». Marie tragó saliva. «¿Cómo descubriste que yo lo conocía?». «La marca de nacimiento de los bebés», respondió Thomas simplemente. «Idéntica a la de Paul. Es una marca que ha aparecido en nuestra familia desde hace generaciones». Marie se hundió en la silla más cercana, con las piernas incapaces de sostenerla. «Él nunca me dijo quién era realmente». Thomas tomó otra silla y se sentó frente a ella. «Cuéntame todo, Marie. ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué pasó?». Ella tomó una bocanada profunda de aire, reuniendo valor. Era el momento de decir la verdad. Trabajaba en la Puerta Azul, en Riverdale. Paul venía todos los días, siempre sentándose en la misma mesa junto a la ventana. Una sonrisa triste asomó al recuerdo. Al principio, era simplemente otro cliente. Pero era diferente, amable, atento. Siempre dejaba propinas generosas, aunque solo pidiera un café y una tostada. Thomas asintió, animándola a continuar. Poco a poco, empezamos a hablar. Me preguntaba por mí, con un interés genuino. Cuando se enteró de que estudiaba por las noches para terminar el bachillerato, empezó a traerme libros. Las lágrimas volvieron a aflorar. Una noche, cuando estaba cerrando el café sola, 3 hombres intentaron robarme. Paul pasaba por allí, de camino al taller. Se metió, recibió un puñetazo, pero los asustó. Después de aquello, nos fuimos acercando. ¿Te contó algo sobre su pasado?, preguntó Thomas en voz baja. Marie negó con la cabeza. Solo que venía de una familia al este que no lo entendía. Que se había ido para encontrar su propio camino. Le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Marie se miró las manos, retorciéndolas nerviosamente. Paul me ayudó cuando más lo necesitaba. Mi apartamento quedó inhabitable después de una inundación, y él me encontró otro lugar donde quedarme. Cuando perdí mi segundo trabajo en un bar, me presentó al director de la biblioteca para un puesto a tiempo parcial. Siempre estaba ahí para mí, sin pedir nada a cambio. Thomas escuchaba con atención, viendo a su hermano a través de los ojos de Marie. Era el Paul que él había conocido, generoso hasta el extremo, poniendo siempre a los demás por delante de sí mismo, pero reservado cuando se trataba de sus propios sentimientos. Cuando empezamos a salir juntos, fue algo tan natural, continuó Marie. Era la persona más amable que había conocido en mi vida. Todo el mundo en el pueblo lo adoraba. ¿Y entonces?, la instó Thomas, notando su hesitación. Marie fijó la mirada en la ventana, hacia los campos de la granja. Me quedé embarazada. No fue planeado, pero cuando se lo conté a Paul, estaba tan feliz. Su voz tembló. Dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Empezó a hacer planes, a buscar una casa para los dos. Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas. Y entonces, una semana después, fue a buscar madera a un pueblo vecino. La carretera era peligrosa, llena de curvas cerradas. Hubo un accidente. Thomas sintió cómo se le cerraba la garganta. Conocía la versión oficial. El coche de Paul encontrado al fondo de un barranco. Un incendio tan intenso que fue necesaria una identificación forense. Cuando me enteré del accidente, intenté localizar a su familia, continuó Marie. Pero Paul nunca mencionó nombres, solo que tenía familia en algún lugar al este.
No había nada en sus documentos. Ningún contacto de emergencia más allá de mí. Marie levantó los ojos y los encontró con los de Thomas. Durante meses busqué pistas. Después nacieron los gemelos y apenas podía sobrevivir, así que mucho menos investigar. Intenté empezar de nuevo en otro pueblo, pero suspiró. La vida con 2 bebés sola es casi imposible. ¿Y cómo acabaste en esa carretera, tan cerca de mi granja?, preguntó Thomas. Marie esbozó una sonrisa triste. El destino, quizás. Iba a Cedar Falls a buscar trabajo. El autobús se averió y decidí caminar hasta el siguiente pueblo. Entonces llegó la tormenta. Thomas absorbió cada palabra, cada expresión, rellenando los huecos de la historia con su mente. Marie, dijo suavemente. Los gemelos son. Ella lo miró directamente a los ojos, con las lágrimas todavía corriendo. Sí, Thomas. Lucas y Laura son hijos de Paul. Tu sobrina y tu sobrino. Thomas sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. Lo había sospechado, sí. Pero escuchar la confirmación era algo completamente distinto. Esos 2 pequeños bebés dormidos en la habitación de al lado eran los hijos de Paul. La próxima generación de los Miller. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con la voz ronca de emoción. ¿Cómo iba a hacerlo?, respondió Marie. No sabía quién eras hasta ahora, aunque lo hubiera intuido. Tenía miedo. Miedo de que no me creyeras. De que pensaras que solo quería dinero. Que intentaras quitarme a mis hijos. Thomas entendía su miedo. Una madre soltera sin recursos apareciendo de repente en la puerta de una familia adinerada, afirmando tener una conexión con su hijo fallecido. Sonaba a cuento. Excepto que Marie no los había buscado adrede. Había sido la circunstancia la que la había llevado allí. El llanto de un bebé cortó el silencio. Marie se levantó instintivamente. Ven conmigo, dijo Thomas en voz baja pero firme. Quiero ver a mi sobrina y a mi sobrino. Verlos de verdad. Sabiendo quiénes son. María sintió, secándose las lágrimas. Caminaron juntos hacia la habitación donde estaban los gemelos, y Thomas sintió que una nueva etapa comenzaba. Una etapa de verdad, de familia reencontrada y, quizás, de curación. Thomas observó a los gemelos durmiendo, viéndolos realmente por primera vez. Ya no eran simplemente unos bebés adorables que el destino había puesto en su camino. Eran los hijos de Paul, su propia carne y sangre, la continuación del legado de su hermano. Él quería llamarlos Lucas y Laura, dijo Marie tranquilamente a su lado. Cuando éramos niños teníamos 2 perros con esos nombres, dijo Thomas con una sonrisa triste. Los adoraba. Se trasladaron al salón, con sus tazas de té intactas todavía sobre la mesa, y Marie le contó toda su historia con Paul con más detalle. Durante los primeros meses, fue simplemente el hombre callado del café, y luego un amigo. Tenía esa manera de escuchar, ¿sabes?, dijo Marie. Como si cada palabra que decías importara. Thomas asintió, reconociendo a su hermano en cada descripción que hacía Marie. Cuando empezamos a salir juntos, todo encajaba. Me llevaba a pescar, me enseñaba sobre los distintos tipos de madera y herramientas. Parecía conocer cada estrella del cielo. Marie sonrió entre lágrimas. Vivíamos en mundos tan sencillos, o eso creía yo. Nunca mencionó a su familia ni de dónde venía. Solo que se había distanciado de ellos por elecciones de vida distintas. Asumí que era un desacuerdo familiar normal, quizás por su carrera. Nunca imaginé todo esto. Marie negó con la cabeza. Thomas se pasó la mano por el pelo, intentando procesar todo. Siento una mezcla muy extraña de emociones. Alegría porque parte de Paul sigue viviendo en estos bebés. Rabia porque nunca nos lo contó. Y tristeza por lo que tuviste que pasar sola. Marie lo miró, con los ojos de nuevo llenos de lágrimas. ¿Por qué ocultaría quién era? Sentía vergüenza de su familia. No, respondió Thomas de inmediato. Paul nos quería a pesar de nuestras diferencias. Creo que quería demostrar que podía construir algo por sus propios medios, sin el apellido Miller ni el dinero de los Miller. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos.
¿Qué pasa ahora?, preguntó Marie finalmente. ¿Qué significa esto para los gemelos? Para nosotros. Thomas tomó aire profundamente. Significa que tienen una familia, Marie. Abuelos, tías, tíos, primos. Personas que los querrían muchísimo y que tienen derecho a saber que existen. Tengo miedo, admitió ella. ¿De cómo reaccionará tu familia? De lo que pensarán de mí. Al principio, algunos quizás serán suspicaces, concedió Thomas con honestidad. Otros se enamorarán de los bebés de inmediato. Pero al final, lo que importa es que son los hijos de Paul. Tras hablar un rato más, acordaron que el primer paso era contárselo a Clare, la madre de Thomas y Paul. Thomas cogió el teléfono, visiblemente nervioso mientras marcaba. Mamá, sí, estoy bien. Escucha, necesito que vengas a la granja mañana. Es importante. No, no puedo explicarlo por teléfono. Sí, tiene que ver con Paul. Al colgar, Thomas parecía agotado. Viene mañana. También he llamado a mi hermana Jennifer. En las horas siguientes, el teléfono no dejó de sonar. Familiares curiosos, algunos ansiosos, otros emocionados por el misterio. La tía Marta cree que he encontrado un tesoro enterrado en la propiedad, dijo Thomas con una carcajada de alivio. El tío Robert está convencido de que voy a vender la granja. Marie escuchaba con el estómago encogido de ansiedad. La reacción de tu madre es lo que más importa, ¿verdad? Thomas asintió. Clare adoraba a Paul. Su muerte la destrozó. Esta noticia, no sé si le traerá consuelo o reabrirá viejas heridas. ¿Y si no me cree? Le mostraremos a los bebés y la marca de nacimiento. No hay manera de negarlo, Marie. Thomas se sentó a su lado en el sofá y tomó su mano suavemente. Pase lo que pase, ya no estás sola en esto. Los gemelos son parte de la familia Miller. ¿Y tú? ¿Vaciló? Tú eres la mujer que amó mi hermano. Eso te hace familia también. Marie se secó una lágrima. Al día siguiente enfrentarían juntos a la familia Miller. Esa noche, solo podían procesar una verdad que había trastocado sus vidas para siempre. La mañana llegó con el sonido de unos neumáticos crujiendo sobre la gravilla, anunciando la llegada de Clare Miller. Thomas apretó el brazo de Marie en señal de apoyo antes de dirigirse hacia la puerta. Marie se quedó en el salón con los gemelos en brazos, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Clare era una mujer elegante de poco más de 60 años, con el pelo gris perfectamente peinado y una postura erguida que hablaba de años de educación refinada. Sin embargo, en cuanto abrazó a Thomas, toda formalidad desapareció. ¿Qué está pasando? Me tuvieras preocupada toda la noche, dijo, entrando en la casa. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en Marie y los bebés. Se acercó y sus palabras murieron en la garganta cuando sus ojos se posaron en los gemelos, especialmente en Lucas, que le dedicó una pequeña sonrisa. Mamá, dijo Thomas en voz baja. Esta es Marie. Y estos son Lucas y Laura. Clare palideció y se dejó caer en el sillón más cercano. Esos ojos. Son los ojos de Paul. Son sus hijos, mamá, confirmó Thomas. Tus nietos. Marie observó la transformación en el rostro de Clare, el shock, la incredulidad, la confusión. Y finalmente un destello de esperanza. ¿Puedo cogerlos?, preguntó Clare con voz temblorosa. Marie se adelantó y colocó a Lucas en los brazos de su abuela. El bebé estudió ese rostro desconocido y volvió a sonreír, intentando agarrar su pendiente. Tiene la curiosidad de Paul, murmuró Clare, con las lágrimas cayendo libremente. Miró a Marie con 1000 preguntas en los ojos. ¿Cómo? La siguiente media hora se dedicó a explicar todo, el encuentro en el café, la relación, el accidente, la incapacidad de Marie para encontrar a la familia de Paul. Clare escuchó en silencio, sin apartar los ojos de los bebés. ¿Por qué no viniste a buscarnos?, preguntó Clare finalmente, con un tono que llevaba una leve acusación. El estómago de Marie se contrajo. Lo intenté, señora Miller. Paul nunca me dio nombres, solo que tenía familia en algún lugar al este. No había nada en sus documentos. Se hizo un silencio tenso. Clare estudió el rostro de Marie,
como si buscara algún engaño. Mamá, intervino Thomas con suavidad. Marie no lo sabía. Paul eligió ocultar su identidad. No es culpa de ella. Clare exhaló profundamente. Paul siempre fue tan terco. Siempre necesitando demostrar que podía hacer las cosas a su manera. Miró de nuevo a Marie con ojos más suaves. ¿Era feliz contigo? La pregunta pilló a Marie por sorpresa. Sí, respondió con sinceridad. Muy feliz. Sobre todo cuando se enteró de lo de los bebés. Clare asintió, como confirmándose algo a sí misma. Devolvió a Lucas a Marie y extendió los brazos hacia Laura. Ahora, familiaricémonos tú y yo, dijo Clare. De momento quiero conocer a mi nieta. El fin de semana siguiente, la granja de los Miller bullía de actividad. Thomas organizó un almuerzo familiar para presentar oficialmente a Marie y a los gemelos. Tías, tíos, primos y amigos cercanos llenaron la casa, creando una atmósfera de celebración atemperada por la curiosidad. Jennifer, la hermana de Thomas, recibió a Marie con un abrazo cálido. Bienvenida al circo Miller, bromeó. Si necesitas escapar, avísame. Sé todas las salidas. Otros fueron más reservados. El tío Robert repasó los documentos de los bebés con una meticulosidad obsesiva. La tía Marta hizo pregunta tras pregunta sobre Riverdale y el café, como si buscara contradicciones. Ignóralos, aconsejó Clare, que sorprendentemente se había convertido en la aliada de Marie. Tras una larga conversación la noche anterior, las dos mujeres habían encontrado un terreno común, su amor por Paul y por los bebés. Paul siempre fue el tema favorito de cotilleo de la familia. Nunca encajó en las expectativas. Era lo que más admiraba de él. Durante el almuerzo surgieron preguntas prácticas. El tío Robert, el abogado de la familia, sacó el tema de la herencia. Los gemelos tienen derecho a la parte de Paul del patrimonio familiar, declaró. Pero necesitamos pruebas de paternidad, documentación adecuada, cambio de apellidos. No quiero vuestro dinero, interrumpió Marie con firmeza. Nunca ha ido de eso. No se trata de lo que tú quieras, replicó Robert con brusquedad. Es su derecho. Son Miller. Thomas notó la incomodidad de Marie. Podemos hablar de eso más adelante, tío. Hoy es un día para celebrar. Después del almuerzo, Thomas encontró a Marie en el porche observando a los niños que jugaban en el jardín. Lucas y Laura eran el centro de atención, pasando de un familiar a otro. Tu familia es bastante intensa, comentó Marie. Thomas se rió. Todavía no has visto nada. Espera a la Navidad. En las semanas siguientes, Thomas se fue implicando cada vez más en la crianza de los gemelos. Aprendió a cambiar pañales, preparar biberones y calmar a Lucas durante sus noches difíciles. Una tarde, Marie lo encontró en el cuarto de los niños contando historias a los pequeños, aunque los dos estaban dormidos. Y tu papá era el mejor trepador de árboles del condado, decía Thomas en voz baja. Una vez subió tan alto que tuvieron que llamar a los bomberos para que lo bajaran. Marie se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo. Quiero que conozcan a Paul a través de nuestras historias, explicó Thomas. Que entiendan qué clase de hombre era. Con el paso de los días, los asuntos legales se volvieron inevitables. Robert trajo documentos para que Marie firmara, cambiando el apellido de los gemelos a Miller y estableciendo formalmente sus derechos a la herencia familiar. Esto lo cambia todo para ellos, dijo Thomas mientras Marie estudiaba los papeles con aprensión. No es solo dinero, es seguridad, educación, oportunidades. Marie vaciló. Tengo miedo de perder mis derechos sobre ellos. Yo jamás permitiría eso, le aseguró Thomas. Eres su madre ahora y siempre. Esa noche, sentados en el porche mientras los bebés dormían, Marie compartió por fin más sobre su pasado. Me abandonaron cuando tenía 5 años, reveló. Crecí en casas de acogida, sin quedarme más de 2 años en ningún sitio. Thomas escuchó en silencio, entendiendo por fin la desconfianza inicial de Marie. Cuando conocí a Paul, por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a algún lugar. ¿A alguien?, continuó ella. Después de que se fue, juré que mis hijos nunca sentirían el abandono que yo había sentido. Thomas tomó su mano. Nunca lo sentirán. Y tú tampoco.
Marie miró la gran casa bien iluminada a sus espaldas, la nueva vida que había surgido de manera tan inesperada. Quizás, pensó, el destino tenía planes distintos a la lucha solitaria que ella siempre había conocido. Gracias, dijo simplemente. Thomas sonrió, pensando en cómo su hermano habría aprobado ese nuevo capítulo de sus vidas. Una familia unida no por mera sangre o deber, sino por el amor que Paul había dejado como legado. Jim Rollers, el dueño de la tienda local, normalmente se ocupaba de sus propios asuntos. Pero cuando un desconocido con chaqueta de cuero y una mirada intensa empezó a hacer preguntas sobre la chica que se alojaba en la granja Miller con 2 bebés, los instintos protectores de Jim se activaron de inmediato. Nunca he oído hablar de ella, respondió con brusquedad, continuando a apilar latas de guisantes en la estantería. El hombre insistió, describiendo a Marie con una precisión inquietante. Pelo castaño hasta los hombros, ojos grandes, siempre parece un poco asustada. Probablemente tiene 2 bebés gemelos ahora. Jim entrecerró los ojos. En las últimas semanas, Marie y sus hijos se habían ganado el cariño de todo el pueblo. El propio Jim guardaba la mejor fruta para ella cada vez que pasaba por la tienda. Te sugiero que busques en otro sitio, amigo. Aquí no conozco a nadie así. En cuanto el desconocido se fue, Jim cogió el teléfono de inmediato. Thomas estaba revisando contratos en su despacho cuando llegó la llamada. Señor Miller, soy Jim, de la tienda. Pensé que debería saberlo. Hay un tipo aquí preguntando por la señorita Marie. No me ha gustado nada su actitud. Las alarmas sonaron en la cabeza de Thomas. Jim describió al hombre, 30 y pocos años, alto, con una pequeña cicatriz en la barbilla, haciendo preguntas muy persistentes. Gracias por avisarme, Jim. Si vuelve, llámame enseguida. Thomas colgó con una sensación pesada en el pecho. En los 2 meses desde que Marie y los gemelos llegaron, se habían integrado perfectamente en la granja y en la comunidad. Por primera vez, Marie parecía verdaderamente relajada y segura. ¿Y ahora esto? Discretamente, Thomas reforzó la seguridad de la propiedad. Contrató a 2 guardias adicionales, instaló cámaras en las verjas e instruyó al personal para que informara de cualquier desconocido. Esa noche durante la cena, Thomas observó a Marie jugando con los gemelos. Lucas intentaba agarrar la cuchara mientras Laura se reía del desastre que iba montando. Marie, comenzó Thomas con cautela. ¿Conoces a alguien con una cicatriz en la barbilla? Quizás de Riverdale. Su reacción fue inmediata. La sonrisa desapareció. Su rostro se puso blanco y sus manos temblaron levemente. ¿Por qué? Alguien me ha preguntado por mí. Thomas confirmó lo sucedido, contándole lo del mercado. Marie se levantó bruscamente, cogiendo a los gemelos. Tenemos que irnos, dijo con voz temblorosa. No puedo poneros en peligro. Thomas la siguió al cuarto de los niños, donde Marie empezó a meter ropa en una bolsa frenéticamente. Marie, para. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Ella se quedó inmóvil, todavía con la ropa de los bebés en las manos. Cuando se giró, tenía los ojos llenos de lágrimas. Debe de ser Derek. Mi ex. Los recuerdos de Marie se remontan 3 años atrás. Su primer mes en Riverdale, trabajando en la Puerta Azul. Derek parecía encantador, atento, protector, siempre colmándola de elogios y regalos. La relación se intensificó demasiado rápido, tan rápido que ella no supo ver las señales de alarma. Primero vinieron los celos, luego el control, decidiendo a quién podía ver, cómo debía vestirse, dónde podía trabajar. Y finalmente, cuando ella intentó dejarlo, la violencia. Un empujón que la estampó contra la pared. Disculpas, flores, promesas, hasta que volvió a ocurrir. Peor. Por aquel entonces, Paul era simplemente un cliente habitual. Él se fijó en los moratones que Marie intentaba disimular, en el miedo permanente en sus ojos. Una noche le ofreció ayuda, sin juzgarla. Marie la rechazó. Hasta que una semana después, con la muñeca rota por culpa de Derek, Paul estaba allí en el hospital. No hablo de ello, le dijo Marie a Thomas con la voz quebrada. No quiero que los gemelos sepan nunca nada de esto. Marie, dijo Thomas, tomando sus manos. Necesito saber.
Es peligroso este hombre. Ella asintió, con las lágrimas corriéndole por la cara. Paul me ayudó a escapar. Derek estaba de viaje y Paul me mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad. Cuando Derek volvió y se enteró, se volvió loco. Amenazó con matarnos a los dos. ¿Qué hizo Paul? No estoy del todo segura. Solo dijo que lo había resuelto. Derek desapareció después de aquello. Paul dijo que nunca volvería a molestarnos. Thomas procesó todo esto. Sabía que su hermano habría protegido ferozmente a cualquier persona que le importara, pero la violencia nunca había sido el camino de Paul. No vamos a huir, declaró Thomas. Esta es tu casa ahora. Afrontaremos esto juntos. A la mañana siguiente, Thomas contactó con el sheriff local, un viejo amigo de la familia. Sin revelar detalles sensibles, explicó la situación y pidió una vigilancia discreta. Si aparece este Derek, quiero saberlo de inmediato. También comprueba si tiene antecedentes. Pasaron 3 días tranquilos. Marie comenzó a relajarse de nuevo, hasta que Thomas le propuso salir a la ciudad un rato. Sofía puede quedarse con los gemelos. Comemos en ese restaurante nuevo y luego nos pasamos por la tienda. Marie aceptó, agradecida por unas horas de normalidad. Con un vestido de verano amarillo, algo que nunca se habría puesto antes, parecía una persona completamente distinta, muy alejada de la joven aterrada que Thomas había encontrado bajo la lluvia. El almuerzo fue maravilloso, con Marie riéndose de las historias de infancia de Thomas. Luego se acercaron a la tienda para comprar los ingredientes que Sofía necesitaba para un pastel especial. Fue entonces cuando Marie lo vio. Derek estaba de espaldas, pero ella reconocería esa postura en cualquier lugar. Instintivamente, se aferró al brazo de Thomas, paralizándose. «Es él», susurró. Thomas reaccionó de inmediato, guiando a Marie hacia una tienda de regalos cercana. «Quédate aquí», le indicó, colocándola lejos de las ventanas. Entonces llamó al sheriff, que dijo que llegaba en 2 minutos. Desde dentro de la tienda, Marie vio con horror cómo Derek interrogaba a una anciana en la acera, preguntando seguramente por ella. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El sheriff llegó con discreción. Al percibir la presencia policial, Derek se retiró rápidamente y desapareció por un callejón. Cuando el sheriff lo siguió, ya se había esfumado. De camino de regreso a la granja, Marie estaba en silencio, con los viejos miedos resurgiendo. Thomas conducía con una determinación absoluta. «Vamos a acabar con esto de una vez por todas», declaró. «No podemos vivir mirando por encima del hombro». En los días siguientes, Thomas trabajó con el sheriff y un abogado para trazar un plan. Descubrieron que Derek tenía antecedentes por violencia doméstica contra otra mujer, lo que proporcionaba base legal para una orden de alejamiento. «No es perfecta», explicó el abogado. «Pero le da a la policía motivos para detenerlo si se acerca a usted». Marie hizo una declaración detallada sobre los abusos sufridos, un proceso doloroso que Thomas presenció con un respeto creciente por su valentía. Aproximadamente una semana después del incidente en la ciudad, cuando ya creían que el peligro había amainado, la alarma de la granja se disparó en plena madrugada. Thomas se despertó al instante y revisó el monitor de seguridad de su habitación. Una figura se movía sigilosamente por el patio trasero. Encontró un ángulo muerto en las cámaras, se dio cuenta Thomas, marcando a los guardias. Antes de que pudiera terminar la llamada, oyó cristales rotos en la planta baja. Thomas salió disparado hacia la habitación de Marie y la encontró ya despierta, sujetando a Laura mientras intentaba calmar a Lucas. «Alguien entró», dijo ella, con el miedo grabado en la voz. «Es él, Thomas». «Lo sé. Coge a los bebés. Hay una habitación segura al fondo del pasillo. Ciérrate por dentro y no abras a nadie más que a mí». Marie vaciló. «¿Y tú?» «Yo me encargo», dijo Thomas, ya marcando al sheriff. «Ve». Marie corrió por el pasillo con los gemelos mientras Thomas bajaba las escaleras con cuidado. El ruido provenía de la cocina. Se armó con el atizador de la chimenea y se acercó en silencio. Derek estaba allí, claramente borracho, sosteniendo una foto que había encontrado sobre la mesa. Una foto de Marie y los gemelos en el jardín.
Sé que está aquí, gritó hacia la oscuridad. Marie, sal ahora. Ella no va a salir contigo, dijo Thomas con calma, revelando su presencia. Derek se giró bruscamente, sobresaltado. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde está ella? Soy alguien que se preocupa por Marie y por sus hijos. Sal de mi casa antes de que esto empeore. Derek soltó una carcajada amarga. ¿Sus hijos? Huye y resulta que tiene hijos. Apuesto a que ni sabe quién es el padre. El insulto a los gemelos encendió algo primitivo en Thomas. Sal ahora mismo. No me voy sin verla, gruñó Derek. Es mía. Lo que siguió fue rápido y caótico. Derek se abalanzó. Thomas se defendió, estampándolo contra la mesa. Derek se recuperó y agarró un cuchillo del cajón. Los guardias llegaron por fin, pero Derek ya había subido corriendo las escaleras, buscando a Marie. Thomas lo atrapó en el pasillo e intentó detenerlo. En el forcejeo, el cuchillo le rasgó el brazo a Thomas, pero logró inmovilizar a Derek contra la pared. Se acabó, declaró Thomas mientras los guardias esposaban a Derek. Marie salió de la habitación segura todavía sosteniendo a los gemelos. Marie. Gritó Derek al verla. Me traicionaste. Te fuiste con este rico. Marie se acercó despacio, con los ojos fijos en el hombre que tanto la había atormentado. No, Derek. Te dejé porque eras violento y peligroso. Y no voy a volver jamás. Derek forcejeó contra las esposas. Ese maldito carpintero me amenazó con matarme si te buscaba. Dijo que tenía contactos, que me arruinaría. Marie miró a Thomas, confundida. Paul dijo eso, continuó Derek, desesperado. Me mostró fotos de su familia. Dijo que eran poderosos y que podían hacerme desaparecer. No le creí hasta que descubrí quién era realmente. Y entonces Marie entendió todo. Paul reveló su verdadera identidad para protegerme. Tu carpintero novio era un maldito millonario, siguió bramando Derek. Me dio $10,000 para desaparecer y me amenazó con demandas judiciales y cárcel. El sheriff llegó por fin y tomó el control de la situación. Derek fue llevado a rastras, todavía gritando acusaciones y amenazas. Después de que las autoridades se marcharon y los guardias volvieron a sus puestos, Marie y Thomas se sentaron en el salón, agotados. Los gemelos, por algún milagro, habían vuelto a dormirse. Así fue como Paul lo resolvió, dijo Marie, procesando todavía la revelación. Usó su verdadera identidad para protegerme, aunque eso significara exponer su secreto. Thomas esbozó una sonrisa dolorida, con el brazo ya vendado. Te quería de verdad. Marie por fin se derrumbó, llorando no de miedo sino de alivio. Años de ansiedad constante, de vivir mirando por encima del hombro, habían llegado a su fin. ¿De verdad ha terminado?, preguntó, apenas atreviéndose a esperarlo. Sí, le aseguró Thomas. Derek violó la orden de alejamiento, entró ilegalmente en una propiedad privada y nos atacó con un arma. Hay testigos. Sumado a sus antecedentes, va a estar encerrado mucho tiempo. Marie tomó una bocanada profunda de aire, sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. No sé cómo agradecértelo. No tienes que hacerlo, respondió Thomas, apretándole la mano. Somos familia. A la mañana siguiente, Clare llegó a toda prisa al enterarse del incidente. Jennifer trajo a sus propios hijos para distraer a los gemelos. Incluso el tío Robert se presentó, ofreciendo apoyo legal adicional. Reunidos en el porche, la familia charlaba animadamente, mimando a los pequeños, mientras Thomas observaba a Marie. Ella sonreía. Sonreía de verdad, sin la vieja sombra del miedo en los ojos. Más tarde, cuando todos se habían marchado y los bebés estaban dormidos, Thomas encontró a Marie fuera, contemplando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a su lado. En cómo puede cambiar la vida, respondió ella. Hace 4 meses estaba desesperada, sola con 2 bebés. ¿Y ahora? Ahora tienes una familia, terminó Thomas. Sí, asintió ella. Una familia. Thomas respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. Marie, sé que todo ha ocurrido muy deprisa para nosotros dos.
Pero hay algo que he comprendido en medio de todo este caos. Ella lo miró expectante. No quiero que te quedes aquí temporalmente. Quiero que esta sea tu casa permanente. La tuya y la de los gemelos. No solo porque son los hijos de Paul, sino porque tú también te has convertido en mi familia. Marie observó la emoción en su voz. Los gemelos deberían crecer aquí, conociendo sus raíces, su herencia. ¿Y tú? Vaciló un instante. Tú perteneces aquí, Marie. Con nosotros. Conmigo. No era una declaración romántica explícita, pero era honesta y profunda. Una oferta de pertenencia, de futuro, de hogar. Marie miró la gran casa, el cielo estrellado, el hombre amable que había arriesgado su vida para protegerla. La sensación de haber llegado por fin a casa era abrumadora. Sí, respondió suavemente, con la voz cargada de emoción. Esta es nuestra casa ahora. Thomas sonrió, y el alivio y la felicidad inundaron su rostro. Juntos contemplaron las estrellas, reflexionando sobre la extraña cadena de eventos que los había llevado hasta allí, y sobre el futuro que construirían. Una familia unida no solo por la sangre de Paul que corría por las venas de los gemelos, sino por el amor y el respeto que había crecido entre ellos. Bajo el cielo estrellado, las sombras del pasado retrocedieron por fin, sustituidas por la promesa de días más luminosos por delante. Las estaciones fueron cambiando en la granja de los Miller, trayendo consigo nuevas rutinas y hábitos. Marie se adaptó a la vida rural con una facilidad sorprendente. Cada mañana paseaba por los campos con los gemelos en el cochecito, saludando a los trabajadores y aprendiendo sobre la tierra que ahora llamaba hogar. Una tarde soleada, Thomas la encontró en el porche dibujando el viejo granero con trazos precisos y llenos de talento. «Dibujas muy bien», comentó, claramente impresionado. Marie sonrió tímidamente. «Siempre me gustó, pero nunca tuve ocasión de practicar de verdad». La semana siguiente, Thomas llegó con material de arte profesional, acuarelas, pinceles, lápices y papel especial. Un talento como el tuyo merece las herramientas adecuadas. Marie empezó a crear ilustraciones para contar cuentos a los gemelos. Thomas vio una oportunidad. ¿Has pensado alguna vez en hacer libros infantiles? Tengo un amigo editor que adoraría ver tu trabajo. A pesar de sus dudas iniciales, Marie aceptó el reto. Thomas transformó una habitación vacía en un pequeño estudio para ella, con buena iluminación y espacio para trabajar mientras los bebés jugaban cerca. 3 meses después, Marie firmó su primer contrato editorial. La expresión de asombro en su rostro cuando recibió el primer cheque hizo sonreír a Thomas con orgullo. «Ves, solo necesitabas una oportunidad para brillar». La crianza compartida de los gemelos evolucionó de manera natural. Thomas tenía un don especial para calmar a Lucas en sus noches difíciles, mientras que Marie manejaba los berrinches de Laura como una experta. «Es increíble lo distintos que son», comentó Thomas una noche después de acunar a Lucas. «Lucas tiene la tenacidad de Paul», observó Marie. «Ese carácter obstinado, pero también esa bondad. Y Laura tiene sus ojos inquisidores, esa manera de estudiar todo antes de actuar». A medida que fueron creciendo, sus personalidades se fueron definiendo cada vez más. Lucas era el aventurero, siempre trepando a los muebles y explorando cada rincón. Laura, más cauta, lo observaba todo detenidamente antes de moverse. Marie le señaló a Thomas cómo Laura ya intentaba leer libros, sentada entre cojines y pasando metódicamente las páginas llenas de color. Los domingos se convirtieron en reuniones familiares. Clare visitaba con regularidad, cargada de regalos y desviviéndose por los gemelos. Jennifer traía a sus hijos a jugar con sus nuevos primos. Incluso el tío Robert, que al principio fue tan escéptico, trataba ahora a Marie y a los gemelos como miembros de pleno derecho de la familia. Durante la cena de Pascua, Clare levantó su copa para un brindis emotivo. Por Paul, que nos dejó demasiado pronto, pero cuyo espíritu vive en los ojos de sus hijos. Y por Marie y Thomas, que dan a estos niños el amor y la familia que merecen. Más tarde, en el porche, Thomas encontró a Marie mirando las estrellas de nuevo. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. «En lo feliz que estaría Paul viendo a sus hijos aquí, en casa», dijo ella en voz baja. Thomas asintió pensativo. «Antes creía que mi vida era gestionar la granja y mantener el legado familiar.
Parecía tan sencillo. ¿Y ahora? Ahora veo que nada de eso importa más que las personas. Lucas, Laure, tú. Paul siempre lo supo. Quizás por eso eligió otro camino. Los preparativos para el primer cumpleaños de los gemelos estaban en pleno apogeo, simbolizando mucho más que su crecimiento. Habían pasado casi 12 meses desde que Thomas encontró a Marie en aquella carretera bajo la tormenta. Unos días antes de la celebración, durante el almuerzo en el pueblo, Thomas le entregó a Marie unos documentos. ¿Qué es esto?, preguntó ella, curiosa. Papeles para registrar oficialmente a los gemelos con el apellido Miller, explicó Thomas. Para que Lucas y Laura puedan llevar legalmente el apellido de su padre. Marie los leyó, profundamente emocionada. Significa mucho para mí. Se lo merecen. Es lo que Paul habría querido, dijo Thomas con amabilidad. Y garantiza que sean reconocidos como parte de la familia, con todos los derechos y la protección que eso implica. Marie firmó sin dudarlo. Paul te habría aprobado. ¿Sabes cómo lo sé? Él nunca habló de ti por tu nombre, pero habló de un hermano mayor al que admiraba por su integridad y su lealtad. El día del cumpleaños de los gemelos, después de la gran fiesta familiar, Thomas sugirió algo especial. ¿Qué te parece si mañana hacemos un viaje a Riverdale? Marie lo consideró y luego asintió. Creo que es el momento. A la mañana siguiente partieron temprano. El pequeño pueblo le resultaba a Marie familiar y a la vez extrañamente distante. Parece otra vida, dijo, paseando por la calle principal. Le mostró a Thomas los lugares más significativos, la Puerta Azul, donde todo había comenzado, con Paul siempre sentado en ese asiento junto a la ventana, la carpintería donde había trabajado, el parque que había ayudado a renovar. Fue en aquel apartamento donde me enteré de que estaba embarazada, recordó Marie, señalando una ventana del segundo piso. Paul estaba tan feliz que bailamos juntos hasta que nos mareamos. Al caer la tarde, se detuvieron en un mirador desde el que se veía todo el pueblo. Los gemelos, ya despiertos, contemplaban el paisaje maravillados. Gracias por todo, dijo Marie. Por ayudarme a enfrentarme al pasado sin miedo, por demostrarme que puedo tener una carrera, criar a mis hijos y volver a ser feliz. Thomas sonrió, equilibrando a Lucas en un brazo y rodeando los hombros de Marie con el otro. Somos una familia poco convencional, ¿verdad? Reunida por coincidencias, tragedias y segundas oportunidades. La mejor familia que podría imaginar, respondió Marie, apoyando la cabeza en su hombro. Mientras el sol se ponía sobre Riverdale, los cuatro permanecieron juntos, unidos por el amor de un hombre que ya no estaba físicamente con ellos, pero que vivía en cada uno de ellos. Thomas, el hermano que había encontrado su verdadero propósito. Marie, que había recuperado su fuerza. Y los gemelos, que un día conocerían la extraordinaria historia que los había traído hasta aquí. El pasado era honrado y el futuro se abría ante ellos, luminoso y lleno de nuevas posibilidades. El despacho de la granja, antes reservado exclusivamente para los negocios, vibraba ahora con la actividad de la planificación familiar. Thomas y Marie se inclinaban sobre mapas y documentos extendidos sobre el gran escritorio de roble. Si convertimos estas zonas a cultivo ecológico, explicó Thomas, señalando secciones del mapa en distintos colores, podemos proveer de productos al programa de comidas escolares del condado. Marie tomaba notas. Y podríamos crear un programa educativo aquí para que los niños aprendan de dónde viene la comida. A lo largo de los meses, su asociación había crecido mucho más allá de la crianza de los gemelos. Marie aportaba perspectivas frescas al negocio familiar, mientras Thomas ponía los recursos para llevar sus ideas a la práctica. A Paul le encantaría esto, comentó Thomas. Siempre decía que nuestra granja debería beneficiar a más personas. Fuera, visible desde la ventana, los gemelos jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de Sofía. Con 18 meses, sus personalidades estaban más definidas que nunca. Lucas, fascinado por las máquinas, intentaba desmontar un coche de juguete con una concentración intensa. Laura, bajo un árbol, hojeaba un libro de imágenes completamente absorta. Lucas tiene la misma expresión concentrada que Paul cuando resolvía un problema, observó Thomas. Ese pequeño ceño fruncido. Y Laura tiene su amor por las historias, sonrió Marie. Ayer la encontré leyéndole a sus peluches.
Inspirada por los proyectos que Paul había llevado a cabo en Riverdale, Marie había puesto en marcha su propia iniciativa solidaria. Empezó modestamente, ofreciendo clases de arte a niños desfavorecidos en la biblioteca local. Pronto creció hasta convertirse en un programa más amplio que proporcionaba material artístico y becas. Hoy recibí 5 solicitudes más, le contó a Thomas, mostrándole los formularios. Niños con talento que nunca tendrían oportunidad de desarrollarlo sin ayuda. Thomas la observaba con una admiración creciente. Marie había transformado su propio dolor en algo positivo, usando sus experiencias para identificar y apoyar a quienes se encontraban en situaciones vulnerables. Una tarde, después de acostar a los gemelos, Thomas encontró a Marie clasificando fotos antiguas en un álbum. «Quiero que conozcan a su padre», dijo ella. «No solo al Paul Miller heredero, sino al Paul que yo conocí. El hombre humilde que ayudaba a desconocidos y construía muebles preciosos con sus propias manos». Thomas se sentó a su lado y aportó sus propias historias. Cuando éramos niños, Paul convenció a su profesora de que deberían tener clases al aire libre. Argumentó con tanta habilidad que pasamos todo un semestre estudiando ciencias en el lago. Se rieron juntos, compartiendo recuerdos que fueron construyendo un retrato completo de Paul. No solo el hijo rebelde que se fue de casa, no solo el carpintero millonario en secreto, sino un hombre complejo y generoso que había dejado una huella imborrable en las vidas de ambos. Marie recibió una carta de su antigua trabajadora social informándole de que Derek había cumplido su condena y sería puesto en libertad próximamente. Los viejos miedos se removieron, pero esta vez Marie eligió enfrentarlos de frente. «No voy a vivir con miedo nunca más», declaró, rompiendo la carta. «Los gemelos tienen estabilidad y una familia que los quiere. Nada puede cambiar eso». Thomas admiró su determinación. «Si aparece, estamos preparados». Pero creo que entendió el mensaje la última vez. Un domingo por la tarde, observando a los gemelos jugar con otros niños en el jardín, Marie compartió una idea que llevaba tiempo rondando por su cabeza. ¿Has pensado alguna vez en acoger más niños? Hay tantos por ahí que necesitan un hogar. Una oportunidad. Thomas la miró con una ligera sorpresa, aunque no del todo. El corazón de Marie siempre había sido grande. «Estás hablando de adoptar». «Quizás empezar por el acogimiento», propuso ella. «Hay muchos niños en el sistema esperando que alguien les importe». La idea se quedó con ellos durante los días siguientes, evolucionando hacia planes más concretos. La casa grande tenía espacio de sobra, y los recursos de los Miller podían marcar una diferencia real en la vida de muchos niños. Mientras se acercaba el segundo cumpleaños de los gemelos y los preparativos para la gran celebración familiar estaban en marcha, esa fecha representaba mucho más que el crecimiento de los niños. También marcaban 2 años desde que Thomas se había detenido para recoger a Marie en aquella carretera bajo la tormenta. De pie en el porche contemplando el atardecer mientras se ultimaban los últimos detalles de la fiesta, Thomas pensó en aquel día fatídico. ¿Has pensado alguna vez en lo que habría pasado si yo no hubiera parado el coche ese día? Marie negó con la cabeza. Prefiero no imaginarlo. Sentía que el mundo se acababa, pero en realidad era un comienzo. Thomas apretó su mano. ¿Crees en el destino, Marie? Creo que hay personas destinadas a encontrarse, respondió ella con suavidad. Como yo y Paul. Como yo y tú. Como los gemelos y toda tu familia. Thomas asintió, reflexionando sobre cómo las decisiones impulsivas pueden alterar el rumbo de tantas vidas. El legado de Paul no vivía solo en los gemelos, sino en la nueva dirección que estaba tomando la familia Miller. Más compasiva, más comprometida, más decidida a tener un impacto positivo. Una historia nueva se estaba desarrollando, construida sobre los cimientos del pasado, pero mirando firmemente hacia el futuro. Un horizonte de posibilidades que ni siquiera Thomas, con toda su visión empresarial, podría haber previsto. La granja de los Miller brillaba bajo el sol de verano. Globos de colores bailaban en la brisa suave, cintas decoraban árboles y vallas, y una gran pancarta rezaba: «Feliz segundo cumpleaños, Lucas y Laura». El jardín, normalmente tranquilo, bullía de actividad con familiares de todas las edades reunidos para celebrar. Los cumpleañeros corrían entre los invitados, y sus risas brillantes llenaban el ambiente. Lucas, con un peto azul y el pelo castaño alborotado, perseguía mariposas con feroz determinación. Laura,
con un vestido amarillo. Sujetaba un libro de imágenes y se detenía a menudo a mostrar las ilustraciones a los adultos a su alrededor, que no podían evitar reírse encantados. Parece que fue ayer cuando los encontramos en aquella tormenta, comentó Thomas, de pie junto a Marie mientras contemplaban la escena. Marie sonrió, recordando aquella noche de lluvia implacable que lo había cambiado todo. Estaba tan asustada, tan desesperada. Thomas siguió su mirada hasta donde Clare estaba desviviéndose por los gemelos, colmándolos de regalos extravagantes. Y ahora miraos, dijo él. 2 años de recuerdos inundaron la mente de Marie. La conmoción de descubrir la verdadera identidad de Paul. La incertidumbre inicial con el clan Miller. El enfrentamiento con Derek. La sensación gradual de pertenencia. Momentos difíciles y momentos de alegría mezclándose como piezas de un puzzle que formaban una familia. Jennifer se acercó llevando una bandeja de limonadas. Estáis demasiado serios para ser una fiesta. ¿En qué pensáis? En cómo llegamos hasta aquí, respondió Marie. Pues yo diría que lo habéis hecho de maravilla, dijo Jennifer, mirando con ternura a su sobrina y sobrino. Paul estaría orgulloso. Mencionar a Paul trajo consigo la mezcla habitual de dulzura y tristeza. Debería haber estado allí, viendo crecer a sus hijos, viviendo cada nuevo descubrimiento. Y sin embargo, seguía presente en todo, en la granja, en los ojos de los gemelos, en las historias que contaban. Thomas fue llamado por Sofía, que necesitaba ayuda con la tarta. María aprovechó el momento para subir un instante a arreglarse antes del acto principal de la tarde. Al abrir el cajón de su cómoda, encontró una pequeña caja de madera que nunca había visto. Había una nota de Thomas: encontré esto entre las cosas de Paul. Hoy es el momento adecuado. Con manos temblorosas, María abrió la caja. Dentro había un sobresellado con su nombre escrito en la inconfundible letra de Paul. Marie se sentó en el borde de la cama con el corazón palpitando a toda velocidad. ¿Cómo era posible? Una carta de Paul después de todo este tiempo. Con el mismo cuidado con el que sostendría algo frágil y precioso, abrió el sobre. Porque, en efecto, eso era. Mi querida Marie, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que de algún modo has conocido a mi hermano Thomas. Sé que suena extraño, pero siempre tuve la sensación de que vosotros dos os ibais a encontrar algún día. Primero, quiero pedirte perdón por la verdad que te oculté. Por la familia de la que nunca te hablé. Por la doble vida que llevé. Cuando me fui de casa de los Miller, estaba decidido a encontrar mi propio camino, lejos del dinero y de las expectativas. ¿Y lo encontré, Marie? Lo encontré en ti, en ese pequeño café, en nuestras mañanas sencillas y en nuestras conversaciones. Estoy seguro de que para cuando leas esto, nuestros bebés ya habrán nacido. Estoy seguro de que eres la mejor madre que podrían tener. Y si has conocido a Thomas, sé que él también los quiere, a su manera. Quizás torpe al principio, pero con todo el corazón. Thomas siempre fue el responsable, el protector. Crecí admirándolo más de lo que él supo nunca. Si hay alguien en el mundo a quien le confiaría tu cuidado, es a él. Marie, mi amor por ti y por nuestros hijos no cabe en palabras. Pero quiero que sepas que estés donde estés, mi corazón está contigo. Cuéntales a Lucas y a Laura cómo era su padre. No el heredero Miller, sino el hombre que arreglaba juguetes rotos en el parque y que iba a pescar los domingos. Y Thomas, hermano mío, si tú también estás leyendo esto, gracias. Gracias por ser quien eres. Por estar ahí cuando ellos te necesiten. Nuestra familia está en buenas manos. Con amor eterno, Paul. Marie no se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la carta. Se levantó, sosteniendo ese mensaje tan preciado, y bajó de vuelta a la fiesta en el jardín. Thomas notó su expresión de inmediato. ¿La encontraste? Ella asintió, sin palabras, y le tendió la carta. Thomas la leyó despacio. Al terminar, sus ojos también estaban húmedos. Se miraron con una emoción profunda, sin necesidad de decir nada. Thomas se aclaró la garganta y llamó la atención de todos. Familia y amigos, comenzó, con la voz cargada de emoción. Hoy no solo celebramos que Lucas y Laura cumplan 2 años. También celebramos este viaje extraordinario que nos ha traído hasta aquí. Marie se unió a él.
la carta de Paul todavía entre sus manos. Hoy encontramos algo muy especial. Un mensaje que Paul nos dejó a todos. Con la voz temblorosa, Marie leyó la carta en voz alta ante los presentes. Cuando terminó, no había un solo ojo seco. Clare lloraba abiertamente. Jennifer abrazaba a sus propios hijos. Incluso el tío Robert parecía profundamente conmovido. Paul nos dio un regalo inconmensurable, concluyó Thomas. No solo Lucas y Laura, sino una nueva definición de familia. Marie y yo prometemos honrar su memoria criando a estos niños con el mismo amor y la misma integridad que él demostró. La fiesta continuó con un significado añadido. Los gemelos, ajenos a la intensidad emocional que los rodeaba, siguieron explorando su mundo, deteniéndose solo para comer tarta y abrir regalos. Al atardecer, la mayoría de los invitados se habían marchado, dejando a Thomas, Marie y los gemelos en el porche delantero, contemplando cómo el sol pintaba el cielo de rosas y naranjas. Lucas se quedó dormido en el regazo de Thomas, agotado por la jornada. Laura, todavía despierta, señaló las primeras estrellas que asomaban en el crepúsculo. Parecen lucecitas, explicó Marie en voz baja. Como las que nos guían en la oscuridad, añadió Thomas. Thomas observó la escena con una paz profunda y desconocida hasta entonces. La vida tenía maneras misteriosas de unir a las personas y de transformar las tragedias en nuevos comienzos. Creo que ahora lo entiendo, dijo Thomas. ¿El qué? Preguntó Marie. Porque Paul eligió otro camino. No fue para escapar de sus responsabilidades. Fue para encontrar lo que de verdad importa. Marie sonrió, tomando su mano libre. Y ahora nosotros continuamos su legado. Cada uno a nuestra manera. En el horizonte, el sol lanzó sus últimos rayos sobre la granja de los Miller, iluminando a la familia reunida en el porche. No la familia que nadie habría esperado. Pero exactamente la familia que estaban destinados a ser. Thomas miró a Marie, a los gemelos, a la vasta tierra que los rodeaba, y sintió que por fin había comprendido la lección más grande de su hermano. El legado verdadero no son las posesiones ni el apellido. Es el amor que compartimos y las vidas que tocamos. Hombro con hombro, contemplando el mundo que habían construido juntos, Thomas y Marie reafirmaron en silencio su compromiso, con los gemelos, con la memoria de Paul, y con el futuro que los aguardaba. Un futuro lleno de posibilidades sin explorar. Y así, bajo el sol que se desvanecía y las estrellas que empezaban a florecer, comenzaron un nuevo capítulo. Uno moldeado por el dolor y la alegría, por los lazos familiares perdidos y reencontrados, y por un amor lo bastante fuerte para sobrevivir a cualquier tormenta.